Vimos entonces estos requerimientos que le daban al contribuyente un plazo de 20 días hábiles para poder presentar esta información en ventanilla en las instalaciones de la Administración Tributaria. Y con base en estos requerimientos de información hemos visto ya que la autoridad tributaria ha comenzado a realizar ya esfuerzos de fiscalización a los contribuyentes, ¿no? Recientemente circuló en los medios locales una noticia pues un tanto preocupante, ¿no? Para los contribuyentes en materia de los ajustes, en materia de precio de transferencia que ha determinado la Administración Tributaria, que cabe mencionar que no son ajustes consumados ni que se vayan a... No es un hecho consumado, ¿no? Todavía cada contribuyente tiene la posibilidad de defender y presentar sus argumentos para comenzar una discusión con la Administración Tributaria. Sí, yo recuerdo, y ahorita ya pasando como este segundo tema o segundo punto de las auditorías y requerimientos por parte de la SAT, sí. Creo que fue una noticia, a lo mejor no sé si todos ustedes lo ubiquen, pero fue una noticia que salió en el periódico, y creo que salió en el periódico en la mañana de la semana pasada, y en esa misma mañana me llegaron como 15 o 20 fotografías de WhatsApp de diferentes asesores, aliados nuestros y demás, en donde me decían, ¿ya viste esto? Prácticamente el encabezado era como 1,000 millones de quetzales logrados por ajuste en materia de precios de transferencia por parte de la SAT, ¿no? Y de entrada se escucha un tanto alarmante, preocupante. Digo, obviamente es un gran esfuerzo, 1,000 millones de quetzales es una cantidad importante, pero como bien dice Francisco, o sea, eso es lo que hasta el momento ha determinado la autoridad tributaria como ajuste. Falta ver si en efecto, ya que pase a una segunda instancia, ese ajuste es reconocido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el contribuyente puede o tiene la facultad de poder defender esos ajustes con base en sus supuestos. Lo interesante de esta noticia fue que ese monto se logró con alrededor de 25 auditorías, Sí. ¿no? Entonces, pues la realidad es que tampoco es que sea... que 25 auditorías sean muchas, ¿no? No. O sea, no es un número tan grande, pensando en que ya tenemos alrededor de 3, 4 años con la obligación que se está dando, pues al final del día que estamos revelando información dentro de una declaración informativa electrónica en donde la información la tienen al día, ¿no? Correcto. Entonces, creería yo que aún y teniendo un equipo pequeño, la autoridad tributaria guatemalteca pudiera lograr un poco más. Y es ahí donde debiéramos de tomar atención como contribuyentes en Guatemala. ¿Por qué? Pues porque al final del día la SAT, si utilizara, o vamos a llamarle así, si usara sus recursos de una manera más focalizada, pudiera lograr mucho más, y en ese sentido pues pudiéramos estar muy expuestos a una auditoría como contribuyentes, ¿no? en Guatemala. Entonces es bien importante que lo tomemos muy en cuenta esto, ¿no? El requerimiento que ha logrado la SAT guatemalteca a los contribuyentes, pues sin duda alguna también es un tema ahí relevante. ¿Por qué razón? Porque pues al final del día muchos asesores expertos en el tema de precios de transferencia y algunos no tan expertos consideran que, derivado de una guía técnica que existe y que emitió a bien la autoridad tributaria en Guatemala, menciona los puntos mínimos que debe de contener un estudio. Sí. Entonces a veces el asesor y los contribuyentes piensan que con que se tengan esos puntos mínimos ya se cuenta con una documentación comprobatoria suficiente que va a servir para la defensa de algún caso o alguna transacción intercompañía. Pero con estas auditorías y estos ajustes pues vemos que no basta meramente con cumplir los puntos que se menciona en una guía. Inclusive el administrador de precios de transferencia de la SAT, el gerente fiscalizador de este tema, lo ha mencionado en algunos foros. Yo tuve oportunidad de compartir un foro con ellos como expositor. Sí. Y él mencionaba, esto es una guía, ¿no? Al final del día, como cualquier guía, al no ser ley, pues pudiera ser diferente el estudio de precios de transferencia. Y yo creo que aquí vale mucho la pena platicar, por ejemplo, qué sucede en un caso de transacción de intereses por préstamos intercompañía. A veces esa guía pareciera que habla de todo,
menos de cómo documentar adecuadamente una transacción por intereses, ¿no? Correcto. Inclusive a nivel internacional, pues el tema de intereses está pasando por la OCDE, por borradores, en donde se está proponiendo el estándar mínimo de documentación que debe de haber por transacciones financieras. Entonces, creo yo que el asesor debe de ir más allá y no meramente conocer lo que se maneja en la legislación guatemalteca como tal, que eso es lo que yo creo que está sucediendo y más bien estoy seguro que es lo que está sucediendo con este tema de las deficiencias que ha encontrado la autoridad tributaria en cuanto a los estudios, ¿no? Sí, No sé y qué opinas tú ahí. completamente de acuerdo, Jorge. Y creo que otra evidencia de la importancia de ir a profundidad en el análisis de precios de transferencia y no limitarnos solamente a cumplir con lo que nos da una guía en materia de qué debe contener un estudio, es esfuerzos que hemos visto ya por otras administraciones tributarias vecinas, inclusive de Guatemala y de países de Centroamérica, donde hemos visto ya una mayor injerencia por parte de la autoridad en conocer la naturaleza real de las transacciones. Con esto nos referimos a operaciones de servicios, intercompañía, donde ya la administración tributaria está yendo más allá de lo que dice la ley y más allá de los requisitos mínimos que se pudieran pedir en un estudio de precio de transferencia para determinar si evidentemente la transacción intercompañía, más allá de si está pactada a valor de mercado o no, evaluar si representa una erosión de la base gravable. Es correcto, digo, al final del día, precios de transferencia tiene un carácter un tanto subjetivo. Sí. Siempre he mencionado en diferentes talleres, en diferentes foros que nos ha tocado participar, que este carácter de subjetivo hay que buscar la manera de hacerlo lo más objetivo posible. Y para eso, pues obviamente hay que tratar de seguir ciertos o tener ciertos criterios rigurosos al momento en el que nosotros realizamos un análisis de precios de transferencia. Eso yo creo que es medular para efectos de que podamos contar con una documentación soporte que, pues, que vaya más allá y que incluso les sirva a ustedes para, como contribuyentes para decisiones financieras y ya no un tanto ligadas 100% al tema de fiscalización. Es bien común en Guatemala que existan corporativos para todo Centroamérica por lo regular o que se ponga el hub financiero de Centroamérica en Guatemala. Y es bien interesante jugar con todos los esquemas, ¿no? Y con todos estos rangos, márgenes, etcétera, con el objetivo de eficientar los recursos sin ir en contra de las administraciones tributarias distintas y poder soportar la documentación de manera adecuada. No perdamos de vista que una transacción intercompañía en Guatemala en la actualidad quienes están obligados son contribuyentes que realizan operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Correcto. Hay otros países en donde incluso las empresas nacionales también se encuentran dentro de la obligación. Incluso la misma autoridad guatemalteca ha mencionado que pues puede ser una cartita a Santa Claus el hecho de que también las nacionales entren dentro de esta obligación. Sí. Por el momento no ha sucedido, no se han portado bien y Santa Claus no ha cumplido con esa parte. Pero al día de hoy así tenemos la obligación. Luego tenemos casos, por ejemplo, que se han visto en las auditorías de que los contribuyentes no detectan adecuadamente las partes relacionadas. Correcto. Entonces a veces por errores de omisiones no están detectando partes relacionadas y a veces por ahí se pueden ir para generar un ajuste porque obviamente esa transacción no va a tener un análisis de por medio en materia de precios de transferencia por parte del contribuyente y la autoridad tributaria puede partir de supuestos propios para fiscalizar esa operación y generar estos ajustes. Entonces es importante que tengamos bien claro el concepto de las partes relacionadas o lo que se le considera partes relacionadas. A nivel internacional, pues la conceptualización de partes relacionadas entra por el tema de si tenemos participación directa o indirecta en la administración, capital y control, ¿no? de otra compañía.
Sin embargo, en Guatemala la connotación es mucho más definida, está más acotado. Sí tiene este carácter de participación directa e indirecta en la administración control de capital, pero por lo que refiere a capital, por ejemplo, te menciona que todo es una parte relacionada si participas en el 25% de dicho capital. Te menciona también temas de contratos de exclusividad, correcto, ¿no? Te menciona también temas de consanguinidad o afinidad, ¿no? Ya sea de cuarto o segundo grado en cada caso. Hay ahí temas como por ejemplo también establecimientos permanentes que se debe de cuidar y se debe de realizar una verdadera auditoría en materia de qué se considera parte relacionada, porque por ejemplo un tema de control que pudiéramos no tener ningún contrato, pero sí estarle vendiendo o comprando todo a una sola empresa, y la autoridad tributaria pudiera tipificar eso como control. Sí. Entonces, si nosotros no lo tenemos bien identificado, pues la realidad es que la auditoría de la administración tributaria pues puede ser un tanto complicada, puede volverse un tanto complicada para el contribuyente, ¿no? Sí, es en definitiva yo creo uno de los temas focales en una auditoría en materia de precio de transferencia. Número uno, la identificación de las empresas vinculadas o las partes relacionadas. Como bien decías, Jorge, un contrato de exclusividad, un control administrativo, aun y cuando no hay una participación directa en el capital, puede significar que una operación no necesariamente esté pactada a valor de mercado o como lo harían terceros independientes, ¿no? Entonces, es bien importante que los contribuyentes se den a la tarea de poder identificar bien estas empresas vinculadas y revisar inclusive su propia información financiera. Muchas veces se omiten las operaciones con personas naturales, como pudieran ser los accionistas, que en algunos casos pudieran ser accionistas extranjeros, ¿no? Entonces, normalmente el contribuyente tiene la noción de que una parte relacionada es una persona moral o jurídica que lleva el mismo nombre de nuestra empresa o que pertenece al mismo grupo del corporativo. Sin embargo, también las operaciones con personas naturales deberían estar sujetas al análisis de precio de transferencia. Sí, porque a veces nos pasa, inclusive cuando ya estamos en el tema de asesorando al cliente, que nos dicen, es que nosotros no somos un grupo multinacional, ¿no? Que es muy común. Sí. Y de repente te metes a su página web y pues resulta ser que dicen, donde tenemos presencia y tenemos empresa o sucursales, etcétera, y ponen todos los puntos dentro de un mapa y tienen operaciones con esas compañías. Entonces ahí lo más probable es que la administración tributaria presuma que son partes relacionadas y las quiera incluir dentro del análisis, ¿no? Aun y cuando en el estudio no quieran ser obvios con el tema de ponerle ahí tácitamente grupo multinacional, pues digo, aquí un tema de precio de transferencia muy importante es que el fondo muchas veces va sobre la forma. Y ahí es donde yo creo que entramos una tendencia internacional, pues ya pasando al otro tema, ¿no? De las tendencias internacionales por parte de los diferentes países, de la OCDE, que se ha mantenido muy activa y sigue muy activa. Ya en diversos foros se ha hablado mucho del tema de BEPS. Nosotros, creo, en Guatemala, más bien estoy seguro, fuimos de los primeros que empezaron a platicar sobre el tema de BEPS en Guatemala en nuestros diferentes talleres, en nuestras diferentes conferencias. Sí. Que BEPS es prácticamente este fenómeno que se define como Base Erosion and Profit Shifting, que es erosión de la base gravable y traslado de las utilidades, en donde, pues derivado de este fenómeno, se empezaron a generar acciones para combatir este fenómeno, ¿no? Sí. Porque a veces muchos piensan que BEPS es el tema como tal de las reglas y demás, cuando no, BEPS es un fenómeno que se ha dado y eso originó que existieran diferentes marcos o planes de acción para combatir dicho fenómeno. Entonces, a veces también como que se usa mal esa connotación de BEPS. De repente dicen, experto en BEPS, ¿no? Experto en que en erosionar la base gravable y trasladar las utilidades, o sea, ojo, ¿no? Aquí es su tema, eres experto en precio de transferencia y a lo mejor te ha tocado atender un caso que encuadre en el fenómeno de BEPS.
y que es algo que se debe de tener bien presente por parte de los asesores también y de los contribuyentes. Al final del día, este fenómeno de BEPS ha generado temas de discusión como lo puede ser el beneficio de un servicio recibido, que es muy común en un grupo multinacional y sobre todo que lo hemos visto mucho en Guatemala, que de repente tenemos una operación de servicios administrativos que recibió el contribuyente guatemalteco. Todos decimos, bueno, cuando empezamos a pedir información, te le decimos al cliente, ¿tienes el contrato? No. ¿Tienes el cálculo de cómo se te cobró esto? No, pues no, la casa matriz nunca me lo proporciona. ¿Qué servicio estás recibiendo? Pues servicio administrativo. Pues sí, pero ¿un servicio de qué? O sea, ¿cuál es el beneficio de este servicio? Correcto. Lo que hemos visto en las auditorías, incluso en aquellos casos en donde no se contemple una mecánica como tal de cumplimiento relacionado con servicios administrativos, en las auditorías de fondo del tema de precios de transferencia, cuando tenemos servicios administrativos pagados, la administración tributaria comienza a pedir el contrato, los cálculos, ¿no? Que los tengas como tal, la efectiva prestación del servicio, que demuestre la efectiva prestación del servicio, ya sea con memorándums, con correos electrónicos, con el mismo entregable per se. Entonces ya no nada más están enfocando en si estás dentro o no estás dentro del rango intercuartil que te genera este análisis de precios de transferencia Sí. común, sino esta característica de que en verdad estoy recibiendo un beneficio, estoy recibiendo el servicio y estoy recibiendo un beneficio como tal de ese servicio. Porque también ya hay temas que se te cuestionan como, por ejemplo, yo soy un contribuyente guatemalteco, recibo un servicio administrativo de auditoría, un servicio de auditoría como tal, pero tengo un equipo de auditoría internamente dentro de mi empresa. Entonces en mi organigrama yo tengo ahí los auditores. Entonces la administración tributaria pudiera inclusive decir que tienes un servicio duplicado y quererte hacer no deducible ese servicio duplicado, ¿no? No sé cómo tú veas esta cuestión, pero yo creo que aquí se van a empezar a centrar también la administración tributaria guatemalteca, y creo que es algo que debemos de tener bien presente todos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que va a ser un tema central en los próximos ejercicios fiscales, el tema de las auditorías o los cuestionamientos a las transacciones de servicios, especialmente cuando se trata de deducciones, porque a diferencia de un inventario, un servicio por su naturaleza intangible, hasta cierto punto, es difícil de cuantificar o de medir cuál debería ser la contraprestación por dichos servicios, debido a que implican conocimientos, implican habilidades, y no siempre se tiene un entregable o un resultado de dicho servicio que pueda ser apreciable a la vista. Entonces, yo creo que ese tipo de documentación de fondo, como documentar que efectivamente hubo una prestación del servicio, documentar que no hay una duplicidad con el servicio que tenemos dentro de nuestro organigrama, o inclusive el mismo servicio que le podemos estar pagando a un tercero independiente en Guatemala, ¿no? Claro. Muchas veces vemos pagos a partes relacionadas en el extranjero por servicios de tecnologías de la información, y al mismo tiempo tenemos pagos de facturas a proveedores nacionales por el mismo tipo de servicios. De acuerdo. Eso también podría comprometer la deducibilidad de un gasto, ¿no? El tema de asistencia técnica, Sí, importante. el tema de servicios administrativos, servicios de asistencia técnica, servicios de tecnología, que muchas veces se reciben por parte de los contribuyentes guatemaltecos, este tipo de facturas de su corporativo, y pues desafortunadamente muchas veces el contador guatemalteco y los contadores inclusive de Centroamérica no conocen la mecánica de cómo se determina el precio de esa factura, ¿no? Cómo es que el corporativo determina qué monto le corresponde a Guatemala, y no saben si esa factura está analizada o evaluada a valor de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que ese va a ser sin duda alguna uno de los puntos centrales en los cuestionamientos a este tipo de transacciones, y que los contribuyentes deberían de tener en cuenta, ¿no? Claro. Hoy por hoy, después de haber tenido ya la experiencia durante 4 ejercicios fiscales en Guatemala de estar ayudando a los contribuyentes a cumplir con el tema de precio de transferencia, todavía es bastante común encontrar transacciones que no están documentadas por medio de un contrato, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre recomendamos a los clientes tener en todas sus transacciones intercompañía, con el objetivo de que
se pueda dar forma y se pueda dar estructura a la mecánica de la transacción, y que se delimite ya quiénes son los que incurren en los riesgos y quiénes son los que llevan a cabo qué tipo de funciones dentro de cada una de las transacciones intercompañía. Sí, de acuerdo, totalmente. Aquí tenemos un par de preguntas antes de continuar. Dice Laura, muchísimas gracias. ¿Las personas naturales también deben de presentar la declaración informativa de precios de transferencia? La respuesta, a pesar de que hay diferentes comentarios respecto al tema, para mí es un sí rotundo. No sé qué opinas tú ahí. Yo creo que sí deberían de presentar la declaración informativa también por las operaciones que hayan llevado a cabo con partes relacionadas en el extranjero. O sea, si soy accionista guatemalteco de una empresa jurídica en el extranjero y hice alguna operación, hay que revelarla en esta declaración informativa, sin duda. Y menciona también, Eduardo, por aquí, cuál es la fecha límite que se tiene para presentar un estudio de precios de transferencia. Ojo, partamos de que son dos obligaciones distintas, la del estudio de precios de transferencia y la de la declaración informativa de precios de transferencia. Okay. El estudio de precios de transferencia no tiene una fecha límite de presentación, a reserva de que te lo requiera la administración tributaria. Te lo debe de requerir por escrito. Entonces te da 20 días, si no estoy mal, para que tú presentes esta documentación. 20 días hábiles. Pero la declaración informativa, que se debe de presentar cada año, debe de estar presentada antes del 31 de marzo del año posterior, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita vamos a terminar 2018 y el 31 de marzo del 2019 vence el plazo para que tú presentes esta declaración informativa, ¿correcto? Así es, en conjunto con la declaración de impuestos sobre la renta. En la misma declaración de ISR hay que señalar si se tuvieron o no operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Al momento de responder que sí a ese cuestionamiento dentro de la declaración de ISR, el mismo módulo te obliga a presentar la declaración de operaciones con partes relacionadas. Entonces, la fecha límite para poder enviar esta declaración pues es la misma que la declaración de ISR, que es el 31 de marzo del año posterior al ejercicio que se está declarando. Es correcto. Y otra pregunta por aquí de Gerson dice, ¿cuál es el mínimo de operaciones en México? Esta es una pregunta de México, para presentar un estudio de precios de transferencia. Bueno, estamos un poquito más enfocados en el tema de Guatemala, pero para México y Guatemala es lo mismo. No hay un monto mínimo de transacciones intercompañía. En teoría, desde $100, $1 por operación, ya tendrías que estar presentando tus declaraciones informativas. En México sí existe un umbral para la declaración informativa, pero va más relacionada con los ingresos de la empresa del ejercicio inmediato anterior, que es por actividad empresarial, si tus ingresos son de 13 millones de pesos, que es más o menos como $750,000 al tipo de cambio de hoy. Bueno, ahorita cada vez está incrementando más, pero si supero eso, en ingresos, independientemente si provienen de partes relacionadas o no, yo tendría que presentar mi declaración informativa por transacciones con el extranjero, ¿no? También nos preguntan por aquí, si el 100% de mis ventas las realiza un solo cliente o el 100% de mis compras las obtengo de un proveedor, ¿se considera una parte relacionada? Y ya lo veníamos mencionando dentro de la presentación, y es, sí, sin duda alguna, la autoridad tributaria te puede calificar esto como partes relacionadas, ¿no? Por aquí nos manda saludos Carlos, de Nicaragua, saludos Carlos, David, de Guatemala, Gerson, muchísimas gracias a todos. Ya prácticamente nos quedan escasos 25 minutos. Vamos a hablarles ahora de lo que es la documentación ideal. Correcto. De precios de transferencia, y yo creo que viene a colación la cuestión de la guía técnica, que no sé si nos puedas platicar un poquito la estructura de esta guía técnica y qué tanto debiera de ser el formato que debieran de seguir los contribuyentes, ¿no? Sí, claro que sí, Jorge. La guía técnica publicada por la SAT nos habla sobre los diferentes puntos que debe de contener o que deben de identificarse dentro de un estudio de precios de transferencia. Nos habla sobre temas básicos, sobre los datos de identificación del contribuyente y los datos de identificación de las partes relacionadas residentes en el extranjero, como números de identificación fiscal, el domicilio, la composición accionaria del contribuyente y de las partes relacionadas residentes en el extranjero con quien se tuvo operaciones durante el ejercicio analizado. Y también nos pide uno de los puntos centrales de esta guía de precios de transferencia,
se relaciona con el análisis funcional, en el cual esta guía nos habla de que debemos hablar sobre las funciones, los activos y los riesgos, no solamente del contribuyente en Guatemala que está presentando la declaración informativa, sino también del grupo multinacional al que pertenece, ¿no? Si existen actividades de manufactura, actividades de investigación y desarrollo, de mercadotecnia, publicidad, desarrollo de intangibles, deberíamos de estar revelando o por lo menos hablando sobre en qué parte del mundo se están llevando a cabo este tipo de actividades y qué tipo de actividades se están llevando en Guatemala, ¿no? Entonces, también nos habla sobre delimitar cuáles son las funciones, activos y riesgos incurridos por el contribuyente en lo general y también en las operaciones intercompañía con sus partes relacionadas. Después de esto nos toca ya temas técnicos, la guía de precio de transferencia, donde nos dice que debemos de describir todo el proceso de búsqueda de las empresas que se hayan utilizado como comparables, describir cuál fue el criterio para la selección del método más confiable o el método seleccionado para analizar cada transacción, y nos habla sobre inclusive poner capturas de pantalla sobre la base de datos que se utilizó. Hemos visto también pues que en Guatemala hay contribuyentes, asesores de todo tipo, asesores con base de datos, sin base de datos, asesores que hacen estudios de 10 páginas y asesores que hacen estudios de 500 páginas, ¿no? Entonces, esta guía técnica es un esfuerzo por parte de la autoridad tributaria de crear un cierto nivel de estandarización del documento de precio de transferencia que se debe preparar, ¿no? Yo creo que fue un esfuerzo y una decisión bastante atinada por parte de la administración tributaria. Inclusive recuerdo cuando participábamos en los primeros foros de precio de transferencia en Guatemala, nosotros les presentamos las guías técnicas a la SAT guatemalteca de El Salvador. Correcto. En El Salvador inclusive la guía está un poquito más extensa porque se mete mucho más a temas de las guías de la OCDE. Este mismo tipo de guías lo tiene Ecuador, por ejemplo, ¿no? Donde también te pone qué debe de contener como mínimo el estudio de precios de transferencia, Perú, Panamá. Y creo que está formando parte de una tendencia. Ni siquiera en México tenemos una guía tan detallada, ¿no? De qué debe de contener el estudio de precios de transferencia, pero lo vemos bien. Sin embargo, pues el arma de doble filo fue lo que justamente tú mencionabas, que pues a veces el auditor pareciera que ve esto como un tema formal meramente y se enfoca en cumplir esos puntos y considera que con eso ya no va a tener ningún problema en el tema, cuando estamos viendo que para esto se necesita pericia, se necesita experiencia, ¿no? Sí. Y pues la experiencia, sin duda alguna, no sé tú, yo tengo alrededor de 10 años en esto, y aún así no me considero todavía experto en el tema. Considero que sigo aprendiendo, y máxime que estamos teniendo movimientos por parte de la administración tributaria, de la OCDE, y lo que en algún momento hace 10 años fue una tendencia en la práctica de precios de transferencia, al día de hoy vemos que ya son prácticas anticuadas y que debemos de estar al día de lo que está sucediendo. O sea, esta es una materia dinámica. Correcto. A pesar de que la raíz sea exactamente la misma, el fondo como tal es el que debe de irse tecnificando, ¿no? Y es ahí donde nosotros recomendamos a los contribuyentes que pongan mucha atención el tipo de de asesoría que están recibiendo en la cuestión de precios de transferencia. Lo mejor es que tengan oportunidad de involucrarse al momento de elaborar esta documentación. Nosotros le decimos a los clientes que en cuanto más se vayan involucrando con nosotros, pues va a ser mucho más provechoso esta declaración o esta información que nosotros ponemos en el estudio. Como mencionábamos, el estudio o la materia de precios de transferencia es un tanto subjetiva, pero si el auditor, el asesor de precios de transferencia, el contribuyente, nos ponemos todos en la misma sintonía y estamos de acuerdo con los supuestos, es mucho más difícil que llegue la administración tributaria y que presuma dichos supuestos. Correcto. ¿Por qué? Porque ya todos tenemos un consenso de lo que se pactó, de las políticas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto para mí es sumamente importante que lo consideren los contribuyentes, porque al final del día nos sigue tocando o seguimos recibiendo llamadas en la oficina de, oiga, contador,
quiero que me haga mi estudio de precios de transferencia, ¿no? A 3 días, 5 días antes de presentar la declaración informativa, o sea, ¿qué tipo de documentación quieres, no? ¿Quieres una documentación en donde todavía tengas el tema medular o el riesgo medular de esto, que es una revisión, y que en esa revisión te encuentren algo mal y te ajusten alguna transacción intercompañía? Si eso es lo que quieres, pues obviamente contrata 5 días antes, ¿no? Sí. Pero pues lo que se busca es, sin duda alguna, que se tenga tiempo de seguir este proceso de precios de transferencia que no es lineal al final del día. Y como lo mencionábamos, la misma guía técnica de precios de transferencia incluye ciertos anexos, anexos relacionados en cómo vamos a presentar la información del contribuyente, ¿no? La información genérica del contribuyente, Sí. Anexos de las fórmulas que deberíamos de seguir para los ajustes. Ojo, esas fórmulas, en lo personal, yo considero que quedan muy vagas para poder realizar un análisis completo de precios de transferencia, Correcto. técnicamente hablando. Las fórmulas que utilizamos nosotros y la mayoría de los asesores sí son muy similares, pero no siempre son las mismas, o inclusive entre despachos nunca van a ser las mismas. Así es. Esas fórmulas que puso ahí la autoridad es como una guía mínima, ¿no? Y hubo asesores que la siguen al pie de la letra, pero pues hay casos como, por ejemplo, si utilizo un indicador distinto al que te mencionan esas fórmulas, ¿qué pasa si utilizo un retorno sobre activos que no te da una fórmula de ajuste como tal para un retorno sobre activos, o un margen bruto, o un margen bruto relacionado con costos o con ventas? No te menciona qué cambios debes de hacerle a las fórmulas, y si no sé del tema, yo me voy a ir pues con la finta, ¿no? Como decimos nosotros, de que así es, y pues eso nos puede llevar a resultados sesgados dentro del análisis de precios de transferencia. Yo creo que ahí es muy importante, no sé si tú tengas algún comentario relacionado con esto. Sí, yo creo que ahí lo que entra en juego es el conocimiento, la experiencia y la pericia del asesor en materia de precios de transferencia para poder evaluar, cumpliendo con los requisitos mínimos que nos pide la SAT, poder evaluar hasta qué punto podemos llevar más allá todavía esa guía de precio de transferencia que nos da la administración tributaria, ¿no? Si tenemos una transacción de servicios que con base en nuestra experiencia y conocimiento sabemos que puede ser cuestionable por parte de la autoridad tributaria, pues el estudio de precio de transferencia no se debería de quedar nada más en lo que nos marca la guía de técnica, ¿no? Claro. Deberíamos de tomar en cuenta, evaluar la duplicidad, evaluar si efectivamente hay un beneficio recibido por el contribuyente, Claro. evaluar si está toda la documentación de forma de esa transacción y si la mecánica es adecuada, ¿no? Porque a Claro. veces el contribuyente piensa que por existir una mecánica ya se cumple con precio de transferencia, ¿no? Claro. Esa mecánica pudiera estar determinada con base en intereses del grupo multinacional o de administración Sin de duda. fondos de flujo de efectivo, por lo cual no necesariamente responde a la oferta y la demanda como cualquier otro contribuyente, ¿no? Es correcto, es correcto. Es algo que debemos de tener muy en cuenta, y ya lo mencionábamos, por ejemplo, unas transacciones financieras. ¿Qué pasa si tengo una transacción de derivados? Muy probablemente la guía técnica que tengo publicada por la SAT ni siquiera llegue al meollo del asunto de esta transacción de derivados, ¿no? Correcto. Entonces es algo que debemos de tener presente. Al final del día tenemos una guía, qué bueno que la tenemos, pero no hay que perder de vista el principal objetivo de la documentación comprobatoria. Creo yo que ese es el comentario relevante aquí. Tenemos un par de preguntas. Tenemos un par de preguntas. Gustavo Zárate nos dice: si opera una franquicia de un hotel del extranjero en Guatemala, pagando regalías, ¿tendrá obligación de presentar el estudio de precios de transferencia? Sí, aquí en el tema de franquicias hay que tener en cuenta dos cosas principalmente. Una es la relación de exclusividad que puede haber en una franquicia. En el caso de un hotel, en territorios, mercados relativamente pequeños, normalmente es usual que en el caso de hoteles, por ejemplo, se maneje una exclusividad donde la Claro. sociedad que está obteniendo esa franquicia pues tenga el derecho a que nadie más la represente Claro. dentro del país, ¿no? Esa exclusividad, y se encuentra expresamente dentro de la ley de administración tributaria, genera una vinculación intercompañía, aun y cuando no haya una participación en el capital por parte de la cadena internacional de hoteles. Entonces sí van a estar obligados a hacer el estudio de precio de transferencia. Y el otro tema
a considerar es el tema del control. Así es. Si Vale. mi corporativo, o más bien si el que me da la licencia para operar el hotel en el extranjero decide de un año a otro incrementarme en un 30% la regalía que yo estoy pagando, pues si yo ya invertí en el hotel, en la infraestructura, en los servicios, en el capital humano, en todos los permisos de operación, ¿qué tantas alternativas tengo realmente o qué tanto control tengo yo de decisión de si decido o no aceptar ese cambio, ese incremento de 30% en la regalía, ¿no? Entonces, ahí es donde se evidencia un control por parte de la cadena internacional sobre el contribuyente en Guatemala. Sí, definitivamente este tema de control es muy, muy importante. De hecho, cuando se revisa el tema de partes relacionadas y pruebas de transferencia, dicen contratos de franquicia y por lo regular a lo mejor te dicen, bueno, si no hay exclusividad y no dice exclusividad en el contrato, pues entonces no tienes que hacer nada, ¿no? Pero no perdamos de vista que el principal vínculo que menciona la ley es por administración, control o capital. Entonces hay que realizar este análisis de si existe existe control o no existe control, ¿no? Y eso es muy subjetivo, ese es el tema, ¿no? Y cuando, yo siempre digo, cuando hay un carácter de presunción o una pizca de que se pueda presumir algo, pues lo mejor es actuar conservadoramente e incluirlo dentro de tu documentación comprobatoria. Tenemos otra pregunta por aquí que es: ¿somos representantes exclusivos de una marca de ropa? ¿Necesitamos estudio? Yo creo que no hay más respuesta ahí que un rotundo sí. Sí, yo creo que va muy relacionado a la pregunta anterior. Las circunstancias serían la misma. Hay un control administrativo, una dependencia económica y hay una relación de exclusividad, que es lo que genera una vinculación a ojos de la administración tributaria y que por consiguiente pues obliga a hacer un estudio de precio de transferencia. De acuerdo. Hay otro comentario por parte de Víctor Estrada. Muchas gracias, Víctor. Dice: buenos días. ¿Qué criterio tienen ustedes como firma si al día de hoy acá en Guatemala no han presentado ni un solo APA? O sea, una solicitud de acuerdo de precios de transferencia. Un segundo. Esto prácticamente es un estudio de PT. Además, si un contribuyente pide un APA, la autoridad fiscal no estaría en posibilidades de realizarlo por las limitaciones que tiene la ley. Ya queda un tiempo de 30 días para realizarlo y eso es imposible. Pues mira, la verdad es que en temas de acuerdos de precios anticipado, que aquí a Francisco le ha tocado presentar bastantes en México, pues la realidad es que sí, un APA recae mucho en lo mismo de un estudio de precios de transferencia y un APA es una negociación. Al final del día es querer ir a presentar tu política de precios de transferencia. Dudo mucho que tarden 30 días. O sea, por ejemplo, en México siempre mencionan que un APA se debería de resolver en 12 meses aproximadamente y los últimos APAs que se han tenido en México se resolvieron en 3 años. O sea, sí es un tema que te lleva bastante tiempo, es un tema que se debe de utilizar bastantes criterios, ¿no? Sí seguir la metodología de precios, pero, ojo, a reserva de lo que considera Francisco, un APA nosotros lo recomendamos para transacciones complicadas, complejas de analizar, cuya metodología, la metodología que nos esté dando la ley, no nos alcance para decir, bueno, sí estamos bien, no estamos mal. Por eso incluso a veces se consideran metodologías alternativas, que puede ser una metodología de evaluación o algo por el estilo. Y eso es lo que nosotros consideramos que debiéramos de ir a pedir un APA. O cuando vamos a utilizar, por ejemplo, una metodología de partición de utilidades, que es un tanto subjetiva, ¿no? No sé qué opinas aquí. Sí, definitivamente el APA se recomienda para transacciones de alto riesgo o para cuando el principio de independencia efectiva es difícil de evaluar, ¿no? Claro. Como bien dice Jorge, donde tengamos que abocarnos a algún tipo de metodología alternativa o donde tengamos que usar una combinación de los métodos de precio de transferencia que se incluyen en la ley para determinar una política de precio de transferencia. Estos procesos de APA, como bien comenta Jorge, no se pueden resolver en un periodo de 30 días. La experiencia nos dice que normalmente son procesos que llevan al menos 12 meses debido a que por su carácter de amistoso, como lo plantea la administración tributaria, pues implica ir a reunirnos con la administración, platicarles sobre la operación, explicarles, resolver todas las dudas que ellos tengan, darles tiempo de poder revisar cuáles son los criterios que nosotros hemos establecido para determinar si un precio es A o es B y esperar sus respuestas, y si no son
satisfactorias las posturas de la administración tributaria, pues todavía hay espacio para una segunda discusión y hasta una tercera discusión antes de llegar a un acuerdo, ¿no? Sí, de hecho, la administración tributaria guatemalteca está llevando un sondeo, una estadística año con año de cuáles son las metodologías más usadas en precios de transferencia. Y, por ejemplo, el método de partición de utilidades los primeros años fue muy usado. Sí. O bueno, 4% sobre todas las demás metodologías. Ya el último año bajó ese porcentaje, pero creo que también fue un esfuerzo muy grande que hicimos en muchos foros de mencionarles a los contribuyentes, ojo, cuando apliquen la metodología de partición de utilidades para la administración tributaria se le va a hacer raro y es muy probable que te soliciten el estudio para ver qué hiciste. Y creo que ahí han recaído algunas de las auditorías que han hecho la gente de la SAT. Entonces, es bien importante que se tenga pericia en el tema, volvemos a lo mismo, creo yo, ¿no? Entonces, sí, nuestra recomendación con respecto a los APAs es justamente eso que menciona Francisco, utilicémoslo para transacciones que realmente valgan la pena, porque pues obviamente son costosos. Creo que en Guatemala, si mal no recuerdo, el APA te da una vigencia de 3 años. Tú puedes negociar y tu APA te dura durante 3 años. Obviamente es más costoso que un estudio de precios de transferencia por parte del asesor de precios de transferencia. ¿Por qué? Pues porque al final del día, si estás solicitando un APA es porque es mucho más riesgoso, hay que ir a reuniones con la autoridad tributaria. Es un tema un tanto distinto, ¿no? No nada más lo vean como es lo mismo que un estudio, ¿no? O sea, hay muchas cosas de por medio que van alrededor del APA al momento de la negociación y eso es lo que se considera para prestar el servicio, ¿no? Sí, adicionalmente yo creo que deberíamos todavía de esperar por parte de la administración tributaria en un futuro próximo una modificación o una ampliación a las reglas y normas sobre el tema de acuerdos anticipados de precio de transferencia. De acuerdo. ¿No? Tal como está al día de hoy la ley en Guatemala, quedan muchas preguntas, como claro. bien nos comenta Víctor Estrada. Todavía hay lugar a mucha mejora en esa reglamentación de los acuerdos anticipados de precios. Sin duda alguna. Prácticamente nos quedan 9 minutos. Me gustaría que en 5 minutos cerráramos con los comentarios finales de básicamente cuáles son las recomendaciones para nuestro cierre fiscal, ¿no? Si quieres, damos un par cada uno, una y una. Okay. Una de las principales recomendaciones que nosotros damos para este cierre es ya realicen el estudio de precios de transferencia ahorita, antes de que cerremos 2018. Ya se puede generar los rangos, ya podemos analizar cómo viene la tendencia de las transacciones intercompañía y podemos ya dar recomendación si se va a necesitar realizar algún ajuste o no, ¿no? Yo creo que por ahí podemos empezar. Sí, yo creo que definitivamente hacer un precierre de precio de transferencia como lo harían con cualquier auditoría es sumamente recomendable para los contribuyentes debido a que tenemos la posibilidad todavía de determinar ajustes y que se hagan ajustes contables, no fiscales, ¿no? Claro. Debido a que si nos esperamos a que cierre el ejercicio fiscal, podemos tener el riesgo de caer en una doble imposición debido a que si la transacción es con México o si la transacción es con algún país donde no hay un tratado para evitar la doble imposición o donde no es viable aprovechar una deducción, pues tendrías por un lado el ingreso acumulable y por el otro lado no podrías utilizar la deducción, ¿no? Entonces hay que tratar de siempre manejar los ajustes de precio de transferencia dentro del mismo periodo donde se va el mismo periodo en el que se está analizando, ¿no? La otra recomendación pues es obviamente tener en consideración el asesor de precio de transferencia, ¿no? Al momento de seleccionarlo hay que investigar quién es el asesor de precio de transferencia. Si es una firma local de Guatemala, pues hay que revisar que tenga las herramientas para poder hacer un estudio, ¿no? Algo que siempre hemos recomendado cuando se está haciendo la licitación para la contratación de este asesor de precios de transferencia es asegúrense que tenga una base de datos por lo menos, ¿no? Correcto. Si bien es cierto que la base de datos no lo es todo, sí es una herramienta importante para la práctica. Y que pues les enseñen su contrato con el proveedor de la base de datos firmado, ¿no? Que yo creo que eso es importantísimo, porque de repente hay algunos clientes que me dicen, oye, pero es que este otro asesor me está cobrando 50% menos que tú. Pues sí, al final del día, pues cómo te va a realizar esa documentación comprobatoria. Puede ser que lo que te vaya a entregar sea algo que nada que ver con un estudio de precios de transferencia. Entonces asegúrense que el asesor tenga su contrato firmado con la base de datos, ya sea con Capital IQ, Standard & Poor's, con Osiris, estas bases de datos reconocidas en materia de precios de transferencia. Y yo creo que como recomendación mía es
involúcrense en el desarrollo de este tema de precios de transferencia, involúcrense en medida de lo posible, involucren a los departamentos interesados, ¿no? Tanto a finanzas, operaciones, con el objetivo de que el asesor tenga todo el panorama completo de la compañía y pueda tomar las mejores decisiones en los supuestos que se utilizan para seleccionar una metodología de análisis en materia de precios de transferencia, ¿no? No sé si tengas algún comentario adicional. Sí, realmente la recomendación sería que lean el estudio de precios de transferencia que les están entregando sus asesores, asegúrense de que reflejen la realidad de su negocio y de su grupo multinacional e involucren a su corporativo, debido a que este tema de precio de transferencia, yo creo que la responsabilidad de este cumplimiento no debería de recaer solamente en el contador de Guatemala, sino que debería de ser un tema que se coordine a nivel regional y que se coordine a nivel corporativo, debido a las implicaciones que pudiera tener posteriormente en caso de una revisión, ¿no? Muchas veces el contador de Guatemala no tiene todo el acceso a toda la información que se necesita para poder evaluar una transacción intercompañía, ¿no? De acuerdo. Y pues digo, básicamente eso es todo de nuestra parte para Guatemala. Me gustaría de entrada agradecerles a todos los que estuvieron partícipes en el webinar, los que hicieron preguntas, pues muchísimas gracias también. Si quedaron algunas preguntas y no se sintieron cómodos, a lo mejor poniéndolo en Facebook, envíenos correos, ¿no? info@gcf.com, ahí recibimos todo y siempre contestamos, siempre respondemos inmediatamente. Y el otro tema es invitarlos al webinar del día de mañana. El día de mañana tendremos un webinar también vía Facebook en vivo para Bolivia a las 12 de la tarde, hora Bolivia, en donde se seguirá la misma dinámica. Bolivia es un país que también está haciendo bastante en el tema de precios de transferencia, tiene algunas diferencias en cuanto a práctica, ¿no? Y que los contribuyentes deben de considerar a la hora de contar con su estudio de precios de transferencia. Inclusive también la administración tributaria de Bolivia se pone un tanto quisquillosa en algunos puntos, ¿no? Es muy formal. Entonces tendremos un webinar en relación a eso, que espero que también nos acompañen. Y bueno, y para Guatemala, en Guatemala prácticamente me voy el siguiente año, ¿no? A inicios del 2019. Debido a ello tendremos la oportunidad de tener un taller práctico. Nosotros siempre hemos tratado de aportarle al gremio, de aportarle a los contribuyentes, a los clientes, a las administraciones tributarias, y parte de estas aportaciones son justamente el tema de estos webinars gratuitos, ¿no? En donde lo que se busca es tecnificar la práctica, partir de una base con mayor soporte. El taller que tendremos en Guatemala es un taller que dura 2 días, en donde cada día será de 5 horas. El taller será del 7 y 12 de febrero, los días 7 y 12 de febrero, en el Hotel Crown Plaza. Tendrá un costo donde pues ahí si tienen dudas sobre el costo, pues también pueden mandarnos información sobre ello para darles la información. Y en el taller se ven muchas cosas bastante interesantes. Todo lo que ya hemos platicado aquí lo vemos a una manera de detalle mucho más focalizada. Vemos casos prácticos de cómo elaborar el estudio de precios de transferencia, cómo seleccionar adecuadamente la metodología. Incluimos varios temas nuevos, ¿no? En este taller. No está de más decir que este taller ya lo hemos dado en una versión más acotada de 8 horas de un solo día con anterioridad. Pero este taller pues ya viene con nuevas cosas, con nuevas tendencias. Por eso es que dura 2 días. Le sumamos 2 horas más, ¿no? El taller ya son 10 horas en estos 2 días. Ahí pues la verdad es que tenemos oportunidad de equivocarnos, ¿no? Y de aprender sobre la marcha, y pues con todo gusto los esperamos, ¿no? 7 y 12 de febrero en el Crown Plaza. Por nuestra parte es todo. Les agradecemos mucho habernos sintonizado. No sé si tengas algo último que comentar. No, por mi parte sería todo. Les deseo un buen fin de año a todos los contribuyentes y a todos nuestros clientes y amigos de Guatemala. Gracias por sintonizarnos. Recuerden darle like a nuestro fanpage en Facebook y suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan estar recibiendo todas las actualizaciones en materia de precio de transferencia. Sí, y pues que disfruten las posadas, ¿no? Importantísimo. Cuídense mucho, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.